Ahora mismo sí lo vemos. Sí. Vale, genial. Bueno, pues esta es la presentación que he preparado a modo de resumen. Creo que son ideas y cuestiones que nos va a venir bien un poco a todos para poder plantearnos lo que decíamos, ese futuro profesional que dentro de poco contaréis y que os pueda hacer pensar y guiaros un poquito en ese futuro que tenéis ahora por delante, ¿vale? Con mucha motivación, que es lo más importante, y con mucha actitud positiva, ¿vale? Que es fundamental para elegir bien nuestro futuro, ¿vale? Como bien dice la presentación, la ilusión de desarrollar todo vuestro potencial. Tenéis que estar súper ilusionados y súper motivados en ese futuro que dentro de poquito comenzaréis, en estudios universitarios, estudios de grado, especialidades técnicas y, por supuesto, luego el mundo laboral que viene posteriormente. He dividido la presentación un poco en 3 áreas. La primera más dirigida a esa orientación vocacional, a esas inquietudes que pueden surgir de, oye, ¿qué quiero estudiar cuando acabe el colegio, cuando acabe el instituto? Una segunda parte con unos consejitos de cómo hacer mi primer currículum y, por último, también unos tips sobre consejos ante una primera entrevista de trabajo, ¿vale? A lo mejor el tema del currículum y la entrevista lo veis un poquito más lejano, pero nunca viene de más que ya tengamos puesta la idea en ese futuro currículum o futura entrevista, porque nuestra trayectoria, tanto en el colegio, la escolaridad, como luego nuestra formación posterior, nos va a servir para construir ese currículum y para construir nuestra formación y cualidades de cara a una entrevista de trabajo. Así que creo que, aunque os pueda sonar algo más lejano, es bueno tener en cuenta también estos 2, ¿vale? En lo primero que podemos centrarnos sobre orientación vocacional es pensar cada uno de vosotros en cuando erais pequeños. Seguro que había algo que se os daba fenomenal hacer, que vuestros familiares o vuestros amigos os decían, oye, qué bueno eres en esto, qué bien se te da pues jugar a fútbol, o qué bien se te da cantar, pintar, organizar a los equipos de tus amigos cuando os ponéis a hacer un juego, qué bien se te da escribir, ya sea una poesía, ya sea un cuento desde pequeños. Tenemos unas cualidades que son innatas a cada uno de nosotros, o aquellas cosas con las que disfrutabais muchísimo haciendo en vuestra infancia, cuando no teníamos tantas responsabilidades y obligaciones y jugábamos a lo que realmente nos gustaba hacer, ¿vale? Entonces, esa orientación vocacional en ocasiones puede venir hasta desde pequeños. Es decir, algunos me diréis, oye, pues yo tengo clarísimo que quiero ser médico de mayor y gracias a Dios tengo una vocación desde que soy pequeño. Otros, sin embargo, no fue mi caso, pues no teníamos muy claro a qué nos queríamos dedicar y tuvimos que ir analizando toda esa información que ahora veremos para saber a qué estudios queríamos centrarnos o dirigirnos, ¿vale? Como decimos, todos tenemos cualidades innatas. Ninguno de nosotros pensamos, oye, yo es que soy del montón, no sé hacer nada especial, no sé. Seguro que hay algo que se nos da hacer muy bien y que nos diferencia además de los demás. ¿Cómo comenzaría esa orientación vocacional? Lo primero que os aconsejo o lo que yo creo que considero importante es analizar a nosotros mismos cómo somos, cómo es nuestra forma de ser, cómo nos definiríamos. Es decir, podemos ser una persona sociable o podemos ser una persona más introvertida, más vergonzosa, cómo me comporto en algunas circunstancias, si por ejemplo me siento cómodo cuando expongo en público algún proyecto, sin embargo hay otros que a lo mejor hablar en público le puede causar más nervio, más estrés o no se sienten cómodos, si te gusta trabajar más en equipo o si te gusta hacer un proyecto más individual, ¿vale? Si te consideras una persona responsable, si te consideras una persona proactiva, ¿vale? Si te gusta, por ejemplo, leer o prefieres ver películas. Todo esto define la personalidad de cada uno. También en nuestras asignaturas que vamos cursando, por ejemplo, si somos más de asignaturas prácticas. Oye, pues a mí me encanta química o los laboratorios o las prácticas más tangibles que estudiar una teoría que es un poco más árida, imaginemos, ¿vale? O, por ejemplo, tengo muy buena memoria y a mí se me da fenomenal memorizarme los temas cuando voy a hacer un examen. Sin embargo, cuando tengo un poco de lógica en las matemáticas que más de memorizar, me resulta más complicado, ¿vale? Este análisis sobre nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nos va a valer en esa orientación vocacional, es decir, cómo me considero, cómo soy y qué cualidades puedo tener o cómo es mi personalidad. Después de analizar un poco cómo somos personalmente, podemos ver qué capacidades y qué aptitudes tenemos, qué cualidades, que es lo que mencionaba un poco al inicio, qué es lo que se me da hacer muy bien, qué es lo que soy capaz de hacer,
tenemos que tomar un poco de tiempo para pensarlo, no se nos vienen todas las ideas a la cabeza de soy fantástico en un montón de cosas, seguro que sí, pero hay que pararse a pensarlas. Si somos, por ejemplo, un vendedor excelente, cuando tenemos una idea, queremos que todo el mundo compre nuestra idea y se nos da fenomenal el vender. Si soy un genio de los números, oye, pues mira, yo con la clase que me da mi profesor y el tema de los números, realmente cuando me pongo en casa a hacer ejercicios, se me da bastante bien, no me resulta complejo. O, te digo, se me da fenomenal jugar al fútbol y soy una estrella. O sea que aquí las capacidades y las aptitudes no solo tienen que ser conocimientos técnicos, son también cualidades personales. Pues tengo don de gentes, soy una persona con facilidad a la hora de hacer amigos. Son esas capacidades las que también nos influyen a la hora de orientarnos para nuestro futuro vocacional o nuestros estudios. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, al final de este apartado, os diré que es bueno hacer una lista de todo lo que estamos comentando. Al final lo veremos. Pero en este caso de cuáles son mis virtudes, capacidades o cualidades, es bueno también preguntar a amigos y a familiares. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno mismo no se ve esas cualidades o esas aptitudes de manera sencilla y un compañero o un amigo o un primo nos puede decir, oye, pues si es que a ti se te da fenomenal escribir, cada vez que tú te pones a hacer una redacción de un proyecto, lo que es la literatura de la escritura se te da genial. Ah, pues y esa persona individualmente no lo había considerado porque para él es algo lógico o natural que le sale, ¿no? Eh, también, por ejemplo, vuestros propios profesores también pueden saber, oye, pues en qué materias destaco un poquito más, se me dan mejor hacer, me resultan más atractivas y más interesantes. También, por supuesto, todos tenemos cualidades, virtudes y fortalezas, pero también tenemos alguna debilidad. Es decir, hay alguien que le resulta complejo las matemáticas y es una asignatura que le requiere esfuerzo. Bueno, pues sabemos que no es nuestra habilidad principal. También hay algunas debilidades, por ejemplo, si hay alguien que puede suponer hasta barreras, que se marea cuando ve sangre, pues obviamente la carrera de medicina no va a ser su vocación. O hay alguien que le encantan los animales, pero de repente tampoco el tema de sangre y agujas no le gusta. Veterinario, a lo mejor no es su vocación, pero sí puede ser paseador de perros o peluquero de mascotas. Y quiero decir, en esa lista de cualidades y de mi forma de ser, nos pueden dar muchísimas salidas y muchísima visibilidad a nuestra orientación vocacional. ¿Vale? Yo en este tema sí que aconsejo el que podáis anotar en un cuaderno cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras habilidades, no solo con conocimientos técnicos, sino cualidades personales. ¿Vale? Y luego, por supuesto, puntos débiles, aquellos que pueden mejorarse y pueden desarrollarse y aquellos que puedan ser una barrera y que tengamos, por supuesto, que considerar. ¿Vale? Aquí también influye, aparte de mi personalidad y mis cualidades, ¿vale? mis fortalezas, también influyen mis intereses profesionales. ¿Vale? En el tema de mis intereses profesionales es un poco la idea de decir qué me gustaría hacer cuando fuera mayor. ¿Vale? Proyectarnos en qué me motiva y qué pasiones tengo yo para dedicarme en un futuro. ¿Vale? Piensa si, por ejemplo, te gustaría trabajar en el extranjero, si es algo que te llama la atención. Piensa si tu interés profesional está en dedicarte a cuidar niños y los niños pequeños es algo que se te da muy bien y que además te interesa, te apasiona, te motiva. Piensa si te gusta, por ejemplo, la tecnología. Oye, pues a mí me encantaría trabajar algo que tenga que ver con la tecnología, con la innovación, algo novedoso. Imaginarnos un futuro en el que nos encante el trabajo que hemos elegido, nos encante la formación, la universidad o el grado que hayamos elegido, que nos sintamos cómodos y que sepamos que vamos a disfrutar de ese tiempo de estudio y de formación. ¿Vale? Pensad también, por ejemplo, cuando iniciéis un proyecto o alguna actividad en la que se os pasan las horas y no os dais casi ni cuenta porque estáis tan concentrados con toda vuestra energía que estéis completamente dedicados a esa actividad. Eso significa que es una actividad que a vosotros os puede apasionar. Entonces, esa pasión que le estamos poniendo en el caso concreto de lo que vayamos a desarrollar nos puede valer también como una idea a la hora de apuntar nuestras virtudes o cualidades o fortalezas para nuestro futuro profesional. ¿Vale? El tiempo libre, estaba señalando aquí también el tema de los hobbies. Es verdad que hay veces que en nuestro tiempo libre nos dedicamos a la música, al deporte, a participar en grupos de debate, a hacer voluntariado. Esos hobbies también pueden ser
un germen de nuestra orientación vocacional. Hay gente, y sería fantástico, que disfrutásemos haciendo algo como hobby y que sea nuestra futura carrera o nuestra futura profesión y que vivamos de aquello que es nuestro hobby desde pequeños. Sería pues un futuro fantástico y apasionante para el que pudiera vivir de ese hobby que tanto le ha gustado desde pequeños, ¿no? Como decía aquí, hay que proyectarse en esos intereses profesionales, esos intereses de tu futuro a medio plazo y sobre todo estar muy motivados, ¿vale? Porque la motivación de conseguir algo es lo que va a hacer que vamos a lograr aquello que deseamos. Si deseamos ser ingenieros y es nuestra vocación, vamos a poner toda nuestra pasión en ello, vamos a dedicarnos a dar la mejor versión de nosotros mismos con una actitud positiva y estoy segura de que poniendo esa actitud y esa pasión en algo en el que nos interesa y somos capaces porque tenemos cualidades, vamos a tener éxito seguro, ¿vale? Aquí es donde os decía, respecto a estas tres partes de personalidad, capacidades y intereses profesionales, en donde sería muy recomendable que cada uno de vosotros pudiera coger un papel y un lápiz y puntuara del 1 al 10 cuáles son esas cualidades, esos gustos, esos intereses, incluso por asignaturas, y se puntuara del 1 al 10. Por ejemplo, oye, pues tengo mucha capacidad de comunicación, pues me pongo un 9. Sin embargo, bueno, las matemáticas no son muy fuerte, las estoy sacando, pero me requiere mucho esfuerzo y estudio. Bueno, pues me voy a poner 4. ¿Vale? Ese listado de mi personalidad, mis cualidades, fortalezas y debilidades y mis gustos o intereses en un futuro me puede servir con esa puntuación para esa orientación vocacional que estamos buscando, para encauzar nuestro futuro a nivel estudios y a nivel mundo laboral. En esa lista, que cada uno os recomiendo que podáis hacer y también os recomiendo que podáis compartir pues, con vuestros profesores, con vuestros tutores o con vuestros familiares, una vez que vosotros ya la hayáis analizado, os sentéis eso pues, con vuestros familiares. Por ejemplo, oye, papá, mamá, he visto y me han contado que voy a pensar cómo soy de forma de ser mi personalidad, qué cualidades o capacidades personales puedo tener y qué me gustaría ser cuando fuese mayor. Y he calculado que estos serían los puntos fuertes, los puntos débiles. Ayúdame a verlo desde otra perspectiva, ya sea mi amigo, mi tutor, mis padres. Y si crees que esta lista que yo he hecho encaja conmigo, por supuesto, uno va a saber mejor que nadie cómo es su cualidad, pero es verdad que una opinión de alguien cercano nos puede ayudar. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, creo que puede ser muy, muy útil el que hagáis ese listadito y puntuéis, ¿vale? Para decir, oye, estoy a tiempo de tomar la decisión de mi orientación vocacional analizando estos aspectos de mi personalidad, mis aptitudes o cualidades y qué me gustaría trabajar cuando fuera mayor, ¿no? ¿Qué intereses profesionales puedo tener? Después de esta listita, os quería también plantear, bueno, aquí he querido reflejar un poco unas distintas opciones de personalidades y de futuros que me gustó y que dice, oye, pues cada uno se puede encajar en uno de ellos. Yo me encajaría en una personalidad social, en la parte de abogado, no porque haya estudiado Derecho, pero una persona creativa, con principios firmes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no significa que todo el mundo se tenga que encasillar en estas personalidades, ¿vale? Pero dentro de una personalidad más analítica, más social, más observadora, más aventurera. En la aventurera, pues aquí está el animador, personas espontáneas y que valoran el sentido común, el animador de las fiestas, de los grupos de amigos. Pues ¿a qué se puede dedicar? Pues a las artes escénicas, a educación primaria, ¿por qué? Porque esa forma de ser animada, espontánea, etcétera, viene muy bien para educar a los niños cuando están en la primaria, a temas de medio ambiente, a diseño de interiores. Esta slide me gustó y digo, mira, algo nos puede orientar a la hora de definir cómo somos nosotros o en qué perfil encajamos de personalidad y qué orientación vocacional podrían tener esas formas de ser, ¿vale? En cómo es cada uno de nosotros. Yo os debo decir que la verdad, yo cuando estudié Derecho pensé un poco en todo esto, oye, ¿qué se me da bien hacer? ¿Qué me gusta? Pues el tema internacional. Y luego lo pensé yo desde pequeña, yo cuando
había algún conflicto en clase, desde pequeña me refiero, desde que teníamos 7 u 8 años y había una que era un poquito más la líder. Yo estudié en un cole que éramos niñas, por eso hablo en femenino, y era la líder y a lo mejor pues había un poco de problema o de rifirrafe con alguna otra compañera y a mí me encantaba poner como paz, como resolver el problema. A ver, aquí vamos a ser todas amigas, no vamos a pelear, vamos no sé qué. Y luego pienso que evitar conflictos y llegar a un consenso era una de mis cualidades a lo mejor innatas que me ha llevado a estudiar la carrera de Derecho. O sea que pequeños detalles o recuerdos que podéis tener pueden serviros en esa orientación vocacional que estamos buscando. ¿Vale? También participé en grupos de debates para dirigir ahí un poco las cosas. Que una vez que hagamos ese análisis de lo que hemos comentado de mi forma de ser, de mis cualidades, de mis intereses, tenemos la fase de conocer qué alternativas nos encontramos. Una vez que acabamos el instituto o el colegio, tenemos muchísimas posibilidades. Es decir, hay una oferta tan variada de estudios, ya sean carreras universitarias, una especialidad técnica, un grado en FP, ciclos formativos, que por un lado nos dificulta tomar la decisión el tener tanta variedad de cosas y de opciones, pero también al tener tantas posibilidades, tenemos más opciones de encontrar algo que encaje perfectamente con nosotros mismos. ¿Vale? Es importante, muy importante, estar informados, ¿vale? Conocer todas las alternativas, investigar qué estudios hay, qué distintos tipos de centros, de carreras, de formaciones, ¿vale? Hay muchos que son estudios que conocemos y que son el día a día de lo que podemos escuchar. Por ejemplo, el año pasado las carreras más demandadas fueron medicina, enfermería, magisterio, educación infantil. A todos nos suenan, son carreras que hemos escuchado, que conocemos gente que se dedica a ello, pero luego hay otras carreras que son biotecnología, navegación marítima. O sea, hay algunos estudios que no son lo común o lo habitual, pero que puede ser que sean perfectamente lo que nosotros estamos buscando, lo que encaja con nuestras cualidades, con nuestra personalidad y con nuestros intereses, con nuestros gustos. Entonces, creo que es muy importante buscar allá de una titulación habitual, común, que tengamos a nuestro alrededor. Muchos estudiantes sí que dicen que a lo mejor, habiendo tenido información respecto a más posibilidades de estudiar carreras o formaciones, a lo mejor habrían elegido otra. ¿Por qué? Porque como no se han informado suficiente, no han conocido toda la variedad de opciones que hay en el mercado, pues han elegido solo sobre un sector más limitado. Entonces, habrán encontrado algo que les pueda gustar más o menos, pero han dejado de ver todas las posibilidades que existen. ¿Vale? Entonces, para eso es muy importante también, por ejemplo, acudir a ponencias que hagan en universidades, a webinars, a ferias. También puede que haya algún orientador en el colegio o en el instituto para este tema de estudios universitarios o de formación de grados y que nos puedan orientar para conocer toda la información. Hoy en día, de todas maneras, Internet es fantástico para poder conocer todas las posibilidades que tenemos, conocer todas las alternativas y informarnos bien de todo. ¿Vale? También es bueno, aunque quería mencionarlo con entrecomillado, escuchar a las experiencias de familiares o de amigos que tengamos cerca, ¿vale? Que cada uno nos pueda contar su experiencia. No significa que nos tenga que influenciar, simplemente que alguien que haya pasado previamente por una situación parecida donde estaba decidiéndose qué carrera estudiar, pues nos pueda contar su experiencia, sobre todo si es alguien cercano a nosotros y nos puede conocer en nuestra personalidad, ¿vale? Si ya, por ejemplo, queréis decir, oye, yo es que soy 100% vocacional para ser médico y quiero ser médico pediatra, pero mira, es que en mi familia no hay ningún médico y nunca lo ha habido, pero yo tengo esas cualidades y esas inquietudes que me llevan a decir que la carrera especial y perfecta para mí es ser médico y con la especialidad en pediatría. Pues a lo mejor a través de algún contacto conocido familiar es bueno que contactéis con alguien que haya estudiado esa carrera de medicina, que os pueda contar cómo ha sido el paso por la carrera, el MIR, etcétera, etcétera, y cómo son los primeros años incluso del mundo laboral. Que alguien nos cuente de primera mano cómo es esa decisión que vosotros podéis tomar y cuáles son las ventajas y inconvenientes que se han encontrado. ¿Vale? Es importante también tener en cuenta, por ejemplo, cómo se accede al tipo de estudios que queremos realizar, si es necesario hacer la selectividad, si no es necesaria, si tiene una nota de corte,
¿vale? Si tiene los distintos requisitos para acceder. En el caso concreto que yo elegí en la Universidad Pontificia de Comillas, aparte de, por supuesto, hacer la selectividad, había un examen de ingreso y era un examen, bueno, a mí me lo pusieron como yo venía de Badajoz y aquello era irse a Madrid a hacer un examen en un edificio gigante, como que te imponía muchísimo. Y sobre todo, hace 20 años, el tema de los idiomas, que hoy en día pues, es algo básico en toda formación, yo manejaba el inglés y tal, pero no tenía una soltura como ahora mismo tenéis muchísimos de vosotros, sobre todo en el hablado, etc. Bueno, pues en el examen de ingreso para acceder a la Universidad de Comillas, había un primer examen que era 30 minutos de un tipo test de inglés, que el que no aprobara no te corregían el resto de exámenes. Había un examen de cultura general, otro de literatura, otro de matemáticas, y yo estuve preparándome el examen de inglés, recuerdo, como 2 meses con un profesor particular. ¿Por qué? Porque tenía una intención clarísima de que esa era mi carrera, con esa especialidad que decía de las relaciones internacionales, que puse todas mis ganas, mi actitud para poder pasar ese examen de acceso. Tuve la suerte de que aprobé y que pude estudiar la carrera que quería, pero tampoco nos tenemos que desmotivar si en el acceso o en una nota de corte se nos queda fuera nuestra primera opción. Siempre hay que también tener alternativas y no decir o quiero hacer esto o no quiero hacer nada. Tenemos que tener una visión amplia siempre que se adapte a, como decíamos, nuestros intereses, ¿vale? Y nuestras cualidades. El tema también que hay que valorar es el tema de la ubicación, por ejemplo, geográfica. No sé si alguno de vosotros ahora con el tema que estamos del COVID es más complicado, pero se ha podido plantear también irse al extranjero. Es una de las opciones que se puede valorar. El tema de los idiomas que hemos mencionado. Oye, pues soy buena en idiomas, no soy buena en idiomas, tengo facilidad, a lo mejor me interesa un estudio internacional donde incluso parte de la materia sea en un idioma extranjero, ¿vale? Y por supuesto, un punto también a valorar, aunque no fundamental, os diré, es el tema de mi salida profesional y mi desarrollo como profesional a futuro una vez que yo termine mis estudios, ¿no? La demanda laboral, etcétera. Como bien digo, no es el primer punto que, por supuesto, tendría en la lista de qué aspectos tengo que valorar a la hora de tomar esa decisión, ¿vale? Como decía, sobre todo, y lo más importante es informarnos, ¿vale? También recomiendo acercarse a aquellas universidades que nos llamen la atención o que nos guste, o centros de estudios, y hablemos con los estudiantes, los que ahora mismo están allí, si hay algunos que son presenciales y otros online. Pero bueno, podamos conocer a estudiantes que están allí y preguntarles dudas que nos puedan surgir. Decir, oye, está resultando muy complicado, el tema, por ejemplo, de alguna carrera que lleve mucha práctica es más interesante, o es una carrera que es demasiado de teoría y se está haciendo muy árido. Aquellos que os van con unos años por delante de vosotros y han pasado por vuestra misma situación, os pueden aconsejar y os sirven totalmente de referencia para dudas que tengáis, ¿vale? Y para preguntarles, aunque sean, cómo son las materias que se imparten, cómo se gestionan las prácticas, cómo son los profesores, cómo son las evaluaciones, miles de dudas sobre ya el centro a lo mejor o el tipo de carrera que queráis realizar, que esos estudiantes que están cursando os puedan ayudar, ¿vale? Por supuesto, lo que quiero es que investiguéis y os informéis de todo, porque las alternativas son infinitas, ¿vale? Y las opciones, seguro que hay alguna que está específicamente, perfectamente hecha para encajar con vosotros. A la hora de tomar la decisión, lo importante es tener en cuenta lo que hemos analizado primero sobre nosotros mismos, lo que sé de mí, mi personalidad, mis cualidades, mis puntos fuertes y mis intereses, ¿vale? Aquello que me apasiona. Y unirlo a la información que he podido recabar de las alternativas que se me presentan en las universidades, en los centros de estudio, etcétera. Las distintas carreras o las distintas formaciones que me pueden presentar. Y pensar en este análisis de los dos aspectos, qué es lo que encaja mejor. ¿Dónde me voy a encontrar yo más a gusto? ¿Dónde voy a rendir más? ¿Dónde voy a tener más ganas de estudiar? ¿Voy a estar más motivado? ¿Voy a tener mejor rendimiento? ¿Vale? Y, por supuesto, siempre pensando en que esta formación después de la escolaridad va a ir orientada a mi futuro laboral, ¿vale? Como decía, pensar siempre en vuestras aspiraciones personales. Os podrán aconsejar, pero personalmente cada uno de nosotros sabemos bien qué nos gusta más hacer, qué nos motiva más, qué nos apasiona más, dónde voy a rendir más
mucho más que la sociedad, amigos y familiares, por mucho que son consejos importantes, ¿vale? Y incluso vuestros tutores en el colegio que os pueden conocer perfectísimamente porque llevarán con vosotros muchos años viendo cómo vais desarrollando, ¿vale? Aquí os decía lo de sueña tu futuro para aterrizar en tu realidad. El futuro que queremos lo tenemos que aterrizar y hacer lo posible en la realidad de hoy. Desde el día que empezamos a estudiar en el colegio desde pequeñitos, vamos formándonos técnicamente y vamos formando también nuestras cualidades y desarrollando nuestras cualidades para llegar a ese punto en el que el mundo pueda aprovecharse de todo lo que nosotros podemos aportarles desde el punto de vista laboral. Si somos buenos médicos, el mundo se beneficiará de que seamos el médico mejor porque van a ir a solicitar un servicio médico y yo, por toda mi formación y por todo lo que he aprendido, voy a darle ese servicio a una persona y voy a mejorar o voy a hacer mejor el mundo por todo lo que yo puedo aportar. Pensar siempre en eso, que nosotros y nuestra formación no solo nos vale para nosotros mismos, sino para mejorar la sociedad, a aquel que puedo prestar un servicio, etcétera, ¿vale? Aquí tenía que poner también unos tips de fallos a la hora de poder elegir unos estudios o una carrera, ¿vale? Una cosa importante, tampoco quería agobiaros o trasladaros una sensación de es fundamental esta decisión en mi vida, si yo no elijo bien la carrera, los estudios, pues puede ser un fallo. Tened muy claro, que aunque toméis una decisión de formaros y no sea la adecuada, incluso empecéis una carrera, realicéis el primer año o los 2 primeros años y os deis cuenta de que no es vuestra vocación, de que queréis cambiar porque os habéis dado cuenta de que otra opción es mejor para vosotros, siempre, 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 cualquier formación que hayáis recibido es buena. Nunca una formación va a ser un error, ¿vale? Entonces, no os carguéis de que esta decisión va a ser trascendental en la vida, de que si tomo esta decisión y esta carrera no voy a poder cambiar nunca, me voy a tener que dedicar a ello 100%. Pensad que todos cometemos errores y después de este análisis que hemos visto que vais a poder realizar, seguramente toméis muy buenas decisiones y tengáis una orientación vocacional feliz y apasionante. Pero en algunas ocasiones, pues mira, tu forma de pensar cambia y lleváis 2 años cursando algo o simplemente que la carrera esperabais una cosa y a lo mejor es otra, pensáis unas prácticas más apasionantes y es algo más árido, imaginemos, ¿no? Es importante por eso el tema de informarse previamente, pero no obstante, hay veces que la vida cambia y hemos decidido modificar nuestros estudios o nuestra formación. No pasa nada, no es un error y toda formación suma siempre, ¿vale? Como decía, siempre hay que elegir con la suficiente información. Eso es importantísimo, ya lo he recalcado, de conocer todas las alternativas posibles con las ventajas y con los inconvenientes. Importante también no elegir algo por el centro de estudios o la universidad. Decir, oye, pues yo quiero estudiar, en mi caso, en ICADE, pero alma de cántaro, tú has visto las opciones que hay, sabes las carreras que existen, las opciones que hay, una más internacional, una más de letras, otra más de ciencias. Primero, piensa en qué te gusta estudiar, en qué te apasiona, en qué te ves en un futuro. Y una vez que decidas que quieres ser ingeniero o ingeniero aeronáutico, si nos ponemos, ya podemos decidir, oye, pues ya tengo claro que a mí lo que me gusta es la ingeniería aeronáutica o la tecnología, pero bueno, ingeniería aeronáutica. Vamos a ver en qué tipo de universidades puedo estudiar esta carrera. Y ya analizar el centro de estudios, pero no elegir primero una universidad o un centro de estudios y posteriormente dentro de ese centro de estudios una carrera universitaria o una formación, ¿vale? Igual que el sentirse obligado a estudiar por estudiar. A lo mejor hay gente que... Yo estudié piano y estuve en el conservatorio 12 años de mi vida y en mi clase, cuando yo estaba en COU, que fue el último año que estuve, había gente que ya se está dedicando solo a hacer piano, a estudiar el conservatorio. Y yo pues dije, oye, o me oriento ya al tema del derecho o me tengo que dedicar al piano. Yo no puedo estar haciendo una carrera de no sé cuántas horas al día y yo tocaba por las tardes 4 horas el piano, que llevaba 12 años, ya estaba en un grado superior. Entonces, hay gente que, imagínate, que estaba en mi clase y decía, oye, pues yo es que a mí el piano realmente encontré que es mi vocación. Voy a terminar mi piano y no voy a hacer una carrera universitaria más allá del tema musical. Bueno, pues perfectamente posible, ¿vale? El tema de presiones del entorno también lo quería recalcar, aunque lo he mencionado un poquito antes. Puede ser que nuestra familia sea de toda la vida, tienen una empresa agrícola y se dedican toda la vida a cultivar fresas. Pero es que, mira, a mí no me gusta la agricultura, no me llama la atención
el tema de ser un ingeniero agrónomo, ni puedes encajar en una empresa en muchos roles, ¿no? Puedes adaptarte no solo en la parte de agricultura, pero puedes encajar en la parte de finanzas o en la parte de recursos humanos. Pero bueno, lo que quiero decir es que si toda nuestra familia, nuestros familiares han dedicado a una profesión y yo me siento que no es mi vocación, no me tengo que sentir presionado. O mi padre quiere que estudie notarías y me ha dicho desde que tengo 8 años que de mayor voy a ser notario. Esa presión no nos viene bien, ¿vale? Recomendaciones, por supuesto que sí, que debemos siempre escuchar a aquellos que más nos quieren y que más nos conocen. Nuestros familiares y nuestros tutores en los colegios son muy, muy importantes, ¿vale? Pero tener esa libertad de pensar en nuestros intereses y en nuestras capacidades y no hacer lo que te obliga en la sociedad, ¿vale? Pensar en nosotros mismos. Otro fallo, elegir por nota de corte. Oye, pues es que he sacado tal nota, entonces ya no puedo hacer esto, bueno, pues a ver cuál es la que puedo hacer. Y elegir sin suficiente información únicamente por la nota de corte. Aquí suele haber los fallos que mencionábamos de que alguien empieza una carrera así, sin mucha información por una nota de corte y luego dices, es que esto no me gusta nada, voy a cambiar y voy a hacer otro. Hay gente que toma la decisión de cambiar y otros que no, y a lo mejor hacen una carrera entera de algo que no les interesa y no les motiva mucho, ¿vale? Entonces, elegir por nota de corte no lo recomiendo en absoluto. Y otro fallito que os quería también comentar es elegir por la salida profesional. Ay, es que esta carrera me han dicho que tiene una salida, un montón de salidas profesionales, pero a mí la que me encanta es esta otra, pero tiene muy poquitas. Ahí hay que pensar que no existen carreras con salida, existen personas con salida. Entonces, yo puedo hacer una carrera que a lo mejor en la sociedad, digamos, tiene menos salidas, pero si yo voy a ser la persona más apasionada en esos estudios y en ese futuro laboral, os aseguro que las pocas o muchas salidas profesionales las van a aprovechar aquellos que personalmente, por sus cualidades y por su actitud, sepan aprovechar esa oportunidad. No la carrera me va a garantizar mi éxito profesional y, como yo he estudiado pues derecho, he estudiado derecho, yo ya sé que voy a trabajar seguro en un despacho de abogados. No tiene nada que ver. La personalidad, la actitud y cómo enfrentarse al mundo laboral, que ahora veremos, hace muchísimo. La carrera te puede ayudar más o menos, tus notas, etcétera. Pero tu forma de ser y cómo eres tú personalmente con tus cualidades personales es lo que te va a abrir las puertas y las salidas profesionales. Por lo tanto, elegir una carrera por salidas tampoco lo recomiendo, porque ya te digo que no hay ninguna carrera que garantice el éxito profesional. Y por último, decir también que no se debe decidir con prisa. Vosotros tenéis tiempo todavía y por eso es bueno y quería traeros a la mente todas estas ideas de orientación vocacional porque tenemos tiempo suficiente como para pensar en qué a qué nos queremos dedicar o en qué queremos estudiar, ¿vale? Entonces, para informarnos bien, para conocer todas las alternativas, se requiere ese tiempo, ¿no? Sin prisas. Aquí quería poneros que cada uno de vosotros seguro que sois fantásticos, seguro que tenéis cualidades innatas increíbles y una actitud buenísima. Solo por saber que estáis participando en este proyecto me puedo llegar a imaginar alguna de vuestras virtudes y vuestras cualidades. Y por eso quiero que sepáis que vosotros sois los que ponéis los límites y que siempre, siempre, siempre podáis volar muy alto y alcanzar aquellas metas que os proponéis cuando vuestra actitud, vuestra ilusión y vuestra pasión estén orientadas a esa meta, ¿vale? Entonces, quiero que tengáis la ilusión de desarrollar el potencial que tenéis, de las cualidades y las fortalezas que tenéis, desarrollarlas al máximo hasta alcanzar vuestra meta, vuestra ilusión, vuestro proyecto, vuestra orientación vocacional, ¿vale? Aquí vamos a pasar a la segunda parte de lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación respecto a lo que hemos hablado y si alguno de vosotros se os había o tenéis una vocación muy clara y que me digáis, no sé si podéis escribir o abrir los micros. Oye, pues María, yo de toda la vida he querido ser veterinario. Y la verdad que creo que tengo esta cualidad, este interés, mi forma de ser es de tal manera y se me da muy bien. Oye, yo quiero ser periodista, desde pequeño he escrito muy bien, las redacciones, incluso me he dedicado a hacer poesías en mis tiempos libres porque me encantaba, lo que sea. Me he dedicado a hacer un periódico en la universidad, que en mi universidad había unos que hacían el periódico y se lo inventaron y tuvo mucho éxito. Cualquier cosa que vosotros digáis, esto creo que puede darme una idea para mi orientación vocacional. No sé si alguno tenéis ya muy, muy claro lo que vais a estudiar. ¿Queréis alguno participar? Animaros, animaros.
No lo veo yo. Bueno, si no, al final lo podemos hablar, ¿vale? Ahora quería contaros el tema del currículum, porque a lo mejor os pilla un poquito más lejos, ¿vale? Pero bueno, el mundo laboral no es fácil y tampoco quiero engañar de que todo es de color de rosas. Nuestra actitud ante las dificultades y la vida es fundamental. Es decir, nosotros vamos a estudiar pensando que vamos a tener el trabajo de nuestra vida y el mejor trabajo del mundo. Pero el mundo laboral es complicado y a muchos de vosotros y de los que actualmente estamos en el mundo laboral, nos puede ser difícil encontrar un trabajo, cambiar un trabajo, ¿vale? Porque no es un camino de rosas, ¿vale? La vida no es fácil y hay que tener una actitud positiva para afrontar situaciones complejas que se nos pueden venir, ¿vale? Así que lo que siempre os recomiendo es que afrontéis esas dificultades o el mundo laboral que pueda ser complicado con una actitud positiva y siempre, siempre, siempre siendo la mejor versión de vosotros mismos. Esta frase que la dice un conferenciante de psicología positiva que se llama Luis Galindo, de ser la mejor versión de nosotros mismos, me gusta muchísimo porque además no solo la aplico al mundo pues, laboral o académico, sino que a nuestro mundo personal. El ser la mejor versión de nosotros mismos es, nosotros sabemos aquel día que te levantas y estás con una actitud muy positiva, diciendo me voy a comer el mundo, voy a aprovechar todas las clases que tenga hoy, voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos, luego voy a estar jugando con mis hermanos, y tienes ese día que dices tú, tengo las pilas a tope y voy a 1000 por hora, ¿no? Y aquellos días en los que dices, puf, me cuesta hasta levantarme, me cuesta sonreír por las mañanas, dar los buenos días. Entonces, tenemos que saber que nosotros podemos dar el 100% de nosotros mismos o podemos dar el 50 o el 40. Entonces, en aquello que hagamos, intentar dar siempre el 100%. Oye, pues voy a hacer un proyecto, voy a dar el 100% de todo lo que puedo dar. O sea, alguien que en la vida puede ser un 7, no le vamos a pedir un 10, pero si eres un 7, no vayas con un 4. Es decir, si cada uno os dijerais, oye, ¿cómo os, a nivel académico, qué puntuación os pondríais? Y pongamos de media, pues yo un 7, ¿vale? Si tú sabes que eres un 7, tienes que llegar siempre al 7 en lo que te propongas. Incluso subir a un 8. Pero si tú sabes que puedes alcanzar un 7 o un 8, no te conformes con un 4. Y no te digo a nivel calificativo, sino de las ganas que le pones a las cosas, ¿vale? Entonces, además, disfrutar aprendiendo es muy importante. Aquí, en el tema del currículum, quería deciros que siempre lo importante, independientemente de lo que estudies, es ponerle pasión y dedicación a lo que vas a ser en el futuro, ¿vale? Y cuando termines de estudiar la carrera, además, contarle a todo el mundo que has acabado una carrera que te encanta y que estás deseando empezar ese mundo laboral y esa carrera profesional para aportar a la sociedad aquello que has aprendido y para lo que te has formado, ¿no? En el tema del currículum, ¿qué es un currículum? Y a lo mejor muchos de vosotros lo sabéis, pero alguno de vosotros no ha escuchado antes qué es un currículum, ¿vale? El currículum es un documento en donde se presentan las habilidades personales de cada uno, las habilidades académicas, la formación que tengo y, en el caso de que tenga alguna experiencia de vida laboral, también se incluye. El objetivo que tiene un currículum, que es resumir, como decimos, la parte de mis habilidades y mi personalidad con mi formación, es presentarme ante un reclutador y conseguir una entrevista de trabajo. Para eso sirve un currículum. Yo ahora mismo me encuentro, he hecho muchos currículums desde que acabé la carrera y he pasado por muchas entrevistas de trabajo y de adaptar el currículum, actualizarlo, qué incluyo, qué no incluyo. El currículum va evolucionando. No es lo mismo el primer currículum cuando tú terminas tus estudios, la universidad o el grado, etcétera, al currículum que ahora, por ejemplo, yo tendría después de 15 años trabajando. Es un documento vivo que se tiene que ir actualizando. El objetivo, en cualquier caso, es que a través del currículum un reclutador pueda ver tus cualidades y tu formación y pueda hacerte una entrevista para conocerte personalmente, ¿vale? Se da a conocer al reclutador y resumen tus puntos fuertes, tus habilidades, tus intereses incluso profesionales, habilidades personales, no solo formativas, ¿vale? Y sobre todo también para que el reclutador te pueda conocer así a nivel general en un primer vistazo, antes de la entrevista. Por eso, ahora que estoy en el área de recursos humanos y ya he pasado muchas entrevistas y ahora paso a ser entrevistador, un currículum es muy importante. Alguien que esté muy formado y sea excelente en muchísimos aspectos, que no lo sepa plasmar bien en un currículum, puede que no llegue a la fase de hacer una entrevista de trabajo por cometer algún fallo en el currículum, porque se descarte un currículum que pueda ser muy bueno.
Yo la verdad que dedico mucho tiempo cuando recibo currículum a leérmelos en detalle, pero incluso hasta visualmente un currículum te puede entrar por los ojos más sencillo o más complejo. Entonces, hasta el aspecto visual del currículum, sin entrar ya en detalle del contenido, puede influir, ¿vale? Y además ayuda al reclutador que recibe muchos currículum para una vacante a hacer una primera criba y decir, me voy a quedar con 5 y solo voy a entrevistar a 5 de los 25 que me han llegado. En esa primera criba no están dando ni casi la opción de conocer a los 25, con lo cual el currículum es un documento importante. Tampoco quiero agobiaros con el tema del currículum, que aunque os diga que es importante, es para que le dediquéis el tiempo suficiente cuando os tengáis que enfrentar a hacer vuestro primer currículum para hacerlo bien, ¿vale? Como os digo, es un desafío el elaborar el currículum, pero os va a abrir muchas, muchas puertas. Aquí la estructura, grosso modo, de un currículum, ¿vale? Por supuesto, el currículum tiene que llevar nuestros datos personales. Datos personales, formación académica, prácticas o alguna experiencia profesional que hayamos podido tener, temas de informática, temas de idiomas y formación complementaria, que no es una formación académica, que también pueda ser interesante. Y una parte importantísima del currículum también son habilidades y otros aspectos de interés que no están certificados como un conocimiento técnico por una formación de un título, ¿vale? Pero tengo esa habilidad y yo en mi currículum lo voy a plasmar porque creo que puede ser interesante de cara a un reclutador que lo vaya a leer. En los datos personales. Aquí voy a decir aspectos que a lo mejor parecen muy lógicos o muy de sentido común, pero yo estando en el departamento ahora de recursos humanos, creo que es bueno que los tengáis en cuenta y que os lo pueda trasladar. En el currículum a mí me gusta, y a lo mejor también hay distintos criterios, que aparezca la foto de la persona que se está presentando, ¿vale? Es una manera de, si no te llego a conocer y ahora más todavía con el tema virtual, porque no llegamos a la entrevista, por lo menos quiero ver una imagen de esa persona profesional. Quiero decir con lo de profesional. Nos vamos a poner el perfil que podamos tener en redes sociales no profesionales como foto de currículum porque estaremos muy favorecidos y nos encontramos muy guapos, ¿vale? Quiero decir que nuestra foto tiene que ser un reflejo de nosotros, sonrientes, aseados, etcétera, la vestimenta, pero que sea profesional. Una foto de tamaño carnet, de frente, donde se nos vea bien la cara y no aparecer de cuerpo entero, ni de perfil mirando al horizonte. Cosas que parecen lógicas, pero que son importantes. No sabéis la de tipo de fotos que me he podido llegar a encontrar. Entonces, una foto profesional y sencilla. Luego, por supuesto, el nombre y el apellido, un teléfono de contacto, una dirección. Es importante, hay gente que dice, oye, pues no pongo la dirección. Es importante el saber en qué ubicación os encontráis. Aunque luego podamos decir que tenemos disponibilidad de movilidad geográfica, de viajes, etcétera, pero cuando llegan a recibir currículums y estamos en una empresa en Sevilla, pues yo quiero saber si la persona vive en Sevilla, vive en Córdoba, en Málaga, en Granada. A mí, por lo menos, personalmente me interesa, ¿vale? Independientemente de que ahora veremos que podemos poner movilidad geográfica, disponibilidad inmediata, etc. Teléfono, un teléfono de contacto. Cuando empezamos a mover nuestro currículum, nuestro teléfono, aunque sean números ocultos o números largos o números raros, hay que cogerlo siempre. Y dirección de email profesional. También el tema profesional lo he incluido porque a lo mejor cuando empezamos a tener, perdonad, una primera cuenta de Hotmail o lo que sea, pues nos pusimos, no sé, Harry Potter no sé cuántos o algo parecido o Florecilla del Campo. Cuando empezamos a hacer un currículum no pasa nada si hay que hacer un Hotmail, un Gmail nuevo, profesional, donde normalmente son tu nombre, incluso a lo mejor hasta tu año de nacimiento, algunas siglas. Pero tener en cuenta que el email también dice mucho de la persona del currículum, ¿vale? Otro dato dentro de los datos personales que incluiría son pues, las redes sociales profesionales. Por ejemplo, aquí poner el enlace a LinkedIn con vuestro perfil de LinkedIn y que la persona, si es un currículum en PDF, pueda tener incluso un enlace para clicar en vuestro URL que se llama y acceder al perfil de LinkedIn. Ahora veremos si alguno de vosotros no conoce lo que es LinkedIn, pero que es una red social profesional que conecta profesionales y para el momento de afrontar nuestra vida laboral va a ser siempre importante, ¿vale? Y por último, en la parte de datos personales, a mí me gusta mucho incluir una breve descripción con nuestras propias palabras de quiénes somos, nuestros objetivos y nuestros intereses. Es decir, pues soy una persona responsable que me encantaría o una persona responsable con mucho interés en dedicarme a magisterio, por ejemplo, ¿vale? A formar, a dar clases, a tratar con niños, es un magisterio de educación infantil.
describir con 2 líneas, no muy extenso, cuál es nuestro interés profesional y algunas de nuestras cualidades unidas a ese interés profesional, ¿vale? Soy una persona comunicativa, proactiva, responsable, organizada, ordenada. Palabras cortitas con definiciones de nuestras cualidades que se unan a ese objetivo o interés profesional, ¿vale? Datos formativos. Aquí un poco volvemos a lo que hemos hablado antes. En la parte de datos formativos del currículum pondría por orden cronológico la formación, sobre todo en vuestro primer currículum, porque la parte más importante de un currículum de alguien que comienza el mundo laboral, que a lo mejor no tiene experiencia profesional todavía, es la formación que hasta el día de ese momento ha adquirido en los años previos. Entonces, formación académica, por supuesto, el título que has obtenido, el centro de estudios, los años en los que has estado estudiando, calificación o nota media. Esto dependiendo si nos interesa o no. Es decir, si yo he sido un estudiante fantástico, yo era un poco empollona de pequeña y como saqué buenas notas, pues dije, oye, pues ya que he sacado buenas notas, yo en mi currículum voy a poner mi nota media. Y durante los primeros años de mi vida puse la nota media en el currículum. Cuando decía, pues estoy en la carrera de tal, con mi nota media, creo que llegué a poner hasta mi nota de selectividad porque saqué buena nota y dije, yo no sé si esto les va a interesar, pero yo aquí lo pongo. Entonces, la formación del título, del centro de estudios y de los años que lo he cursado es importante. La calificación, eso es opcional, pero si es algo a nuestro favor que nos puede sumar puntos, la pondría. Otra formación complementaria que hayamos tenido. Cualquier curso, proyecto o formación complementaria a una carrera profesional que hayamos tenido. Una formación online, webinars, cualquier cosa que creáis que pueda ser interesante, os va a venir bien, ¿vale? Igualmente tendremos que decir, oye, pues este es el centro donde lo he realizado, esta es la duración que ha tenido esta formación complementaria, la calificación igual, en el caso de que sea a nuestro favor también la pondría, y el periodo de duración, si lo habéis compaginado, por ejemplo, hay gente que está estudiando una carrera universitaria y luego complementariamente hace otra formación. Pues es interesante saber si alguien estaba haciendo una carrera y además estaba aprovechando para hacer online cualquier tipo de formación. Imagínate incluso de idiomas. Estoy haciendo una carrera donde mis estudios no tienen mucho desarrollo en los idiomas y a la vez estoy apuntado en la Escuela Oficial de Idiomas. Bueno, pues los años en los que hayas estado, además, compaginando las dos cosas o no a la vez, sino uno detrás de otro, se valora. Alguien que haya estado estudiando dos cosas a la vez, imagínate, pues dices, oye, esta persona responsable seguro que es, organizado seguro que es. ¿Sabes? Esto demuestra también cualidades que podéis tener. El tema de informática y de idiomas. Seguro que aquí me dais 1000 vueltas vosotros a mí y no os tengo que decir, porque ahora mismo el mundo de la informática y el mundo de los idiomas está mucho más desarrollado que hace 20 años. Pero es un aspecto muy importante en el currículum, porque la sociedad hoy en día, y más con todo lo que estamos viviendo, evoluciona a que la informática esté y la tecnología y la innovación esté en nuestro día a día, cada vez más. Muchos de vosotros seguramente vuestra orientación vocacional esté destinada a algo tecnológico y una de las cosas, perdona, que nos había dicho, os estoy orientando mucho a estudios, al mundo laboral, también en esos estudios nos pueden valer para proyectos propios. Quiero decir, alguno de vosotros puede estudiar una carrera y decidir, yo no voy a hacer un currículum porque yo tengo un proyecto en la cabeza y tengo una idea que voy a montar mi propia startup, imaginemos. No quiero trabajar por otro y quiero ser mi propio jefe, que eso se me olvida decirlo. O sea, que aquí todos los abanicos de posibilidades están abiertos una vez que termináis la formación, ¿vale? El tema de la informática y de los idiomas, en cualquier caso, ya seáis vuestros propios jefes o trabajéis en una empresa, os va a servir para el futuro, porque los idiomas nos abren puertas a todo el mundo, globalmente, no solo ya el inglés, que seguro que lo tenéis dominado, sino incluso otros idiomas. Se me da, si tengo facilidad, se me da bien, me gusta. Poner algún otro idioma aparte del inglés, pues suma puntos en el currículum, ¿vale? Y el tema de informática, por supuesto, todos los programas que vosotros controláis seguro 1000 veces mejor que yo. Si habéis tenido, si simplemente es de usuario, por supuesto decir el nivel avanzado que podáis tener. Y luego si habéis hecho algún tipo de formación informática con algún curso específico, por supuesto también ponerlos, la duración, los meses, alguna certificación que tengamos. En el tema de idiomas igual. Puede ser que los idiomas los hayáis estudiado en la Escuela Oficial de Idiomas, en una academia de idiomas o en el colegio, los años de duración que habéis estado estudiando esos idiomas, a lo mejor en verano os habéis ido cuando se podía estudiar al extranjero. Cualquier datos relativo a los idiomas es bueno. Vuestro nivel en la parte tanto
escrita como el speaking, como el listening, es importante también porque a lo mejor eres más fuerte en el writing, pero hablando es un poco más difícil. Bueno, pues te puedes, en vez de decir un nivel avanzado de inglés, puedes decir avanzado en writing y medio en speaking. ¿Para qué? Para que una cosa importantísima del currículum es que tiene que ser veraz, veraz, veraz. Decir siempre, siempre, siempre la verdad. Y entonces, si yo pongo nivel avanzado de inglés y no, entre comillas, luego expongo o manifiesto que hay algunos aspectos del inglés que se me dan menos bien que avanzado, pues me pueden pillar. Entonces, nunca es buena imagen el que nos pillen con alguna cosa que no sea totalmente real. ¿Vale? Yo, a nivel personal, os diré que a mí los idiomas no me resultaban fáciles. Yo era empollona y saqué buenas notas en el colegio y en la carrera y en el máster, pero el inglés, bueno, os puedo decir que mi primer año de estudiar en ICADE, que además para pasar de primero a segundo no te podía quedar ninguna, saqué 3 matrículas de honor. Saqué 3 matrículas, pero ¿sabéis lo que saqué en inglés? Un 5,0. Que yo digo, esta mujer creo que me ha aprobado porque, claro, compensando con el derecho penal, el derecho romano y el derecho civil, me va a decir, ¿y esta mujer por qué saca un 5 en inglés? Porque no es una de mis habilidades. Los idiomas es mi punto débil. He estado formándome en el tema de idiomas toda mi vida y actualmente sigo formándome. Creo que el fallo es que yo no aprendí idiomas desde pequeña, yo aprendí idiomas más mayor. Entonces, el aprender los idiomas desde pequeños creo que nos resulta más sencillo. De hecho, mis hijos que estudian ahora, mi intención de que los idiomas los tengan desde pequeños es para que no se encuentren con esa dificultad que yo me he podido encontrar a veces en el mundo laboral, ¿no? O en el mundo académico, como os decía. ¿Y por qué os contaba mi 5 de inglés? Ya no recuerdo. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que la formación en idiomas es importante en un currículum y que en el mundo hoy en día pues los idiomas nos abren muchísimas puertas. Aunque sé que no es vuestro talón de Aquiles como si lo es para mí. Ya me acuerdo de los idiomas, lo que quería decir. Que en las entrevistas, cuando me entrevistaban y yo ponía en mi currículum nivel de inglés escrito avanzado y medio en speaking, os aseguro que las personas que me estaban entrevistando agradecían la sinceridad de que yo les decía, oye, te puedo traer mi expediente y verás que tengo buenas notas. Y yo era la primera que decía, como verás, en inglés no es mi fuerte. ¿Por qué? Porque yo sabía que esa persona me iba a preguntar en inglés en mi entrevista. Si yo en la entrevista me las daba de que sabía mucho inglés, en el momento en el que se pusieron a hablar conmigo me iban a pillar. Entonces prefería ir con la verdad por delante y decir, tengo buenas calificaciones, pero el inglés no es muy fuerte, es mi punto débil, porque ya a la hora de comenzar a hablar en inglés, que por supuesto me valoraban y me evaluaban el inglés, ya tenían esa información mía previa con sinceridad y creo que eran un poco más benevolentes. Me decían, bueno, esta chica ha confesado que el inglés hablado no es su fuerte, pero voy a tantearla. Y entonces, creo que la suerte de decir, oye, reconozco mi debilidad, me venía bien en las entrevistas. Eso es lo que quería decir, que se me había ido la idea. Otra cosa que os quería contar del currículum, de las estructuras. Hemos visto los datos personales, los datos de formación y las experiencias o las prácticas, ¿vale? ¿Qué pasa con los estudiantes que no tenemos experiencia? Aquí hay muchísimas actividades que no son mundo laboral que podemos poner, ¿vale? Asociaciones estudiantiles, proyectos como el que estáis haciendo ahora mismo, que hayáis desarrollado, grupos de debates, voluntariados, todo aquello que, incluso trabajos que hayáis tenido en verano, o sea, todo eso, que no está a lo mejor unido a vuestra carrera de ingeniería, os puede servir porque si vosotros en verano os habéis dedicado a trabajar en campamentos de niños, pues es una cualidad. Si vosotros os habéis dedicado a hacer voluntariado, es una práctica que también suma puntos, es una cualidad. Si os habéis dedicado a asociaciones estudiantiles, como decimos, también es una cualidad. No son trabajos que hayáis hecho porque acabáis de terminar los estudios, pero sí que es interesante ponerlos y plasmarlos en el currículum, ¿vale? Por supuesto, si habéis hecho algunas prácticas, que no sé si en vuestros centros se dará esa posibilidad, pero si habéis hecho prácticas, porque la carrera o el centro de estudios os daba la posibilidad de hacer algunos meses de prácticas en una empresa, por supuesto hay que ponerlas. Las prácticas becadas, las prácticas no becadas, todo hay que ponerlo. Y en el caso de que hayáis hecho pues, esas prácticas, tendríais que poner la empresa para la que las habéis realizado, el periodo de tiempo en el que habéis estado haciendo esas prácticas, un poco qué puesto y qué funciones hacíais y qué habéis aprendido de esas prácticas, ¿vale? Todo esto intentando ser resumidos, que ahora veremos cómo es la parte de ser concisos.
Otros datos de interés. Esta es la última parte que decíamos de la estructura del currículum, ¿vale? Aquí puedo señalar, y yo os digo que en mi currículum tengo puesto, con sinceridad, responsable, comprometida, proactiva y organizada. 4 palabras que en mi análisis de cómo me considero en mis capacidades, creo que les puede interesar a un reclutador, ¿vale? Entonces, si soy bueno trabajando en equipo, puedo ponerlo. Si tengo una actitud positiva frente a las dificultades, puedo ponerlo. Soy proactivo, lo puedo poner. Soy comprometido, soy responsable. Todo eso, en breves descripciones con palabras, se puede añadir como una habilidad en el currículum. Por supuesto, aquí también tengo que señalar reconocimientos y premios. El proyecto ganador de este año, pues por supuesto puedes decir que ganaste el proyecto del año 2021. Eso es un punto buenísimo para alguien que tenga un currículum de estudiante, de recién acabado en unos estudios. Yo incluía en los primeros años un tema de un grupo de debate que también fui campeona en Badajoz y subcampeona en Extremadura, y yo lo ponía. Grupo de debate, foro idea, subcampeona Badajoz, año no sé cuánto. Actualmente, después de 15 años, a lo mejor a mi reclutador no le interesa mi grupo de debate, pero cuando yo empezaba mi vida laboral, el que yo hubiera estado en un grupo de debate le podía dar alguna pista al reclutador de cómo era mi forma de ser. Entonces, lo ponía también porque tenía un buen resultado. Incluso los voluntariados que os decía, aficiones y hobbies. Yo ponía, por ejemplo, también el tema de que había estado tocando el piano y que había estado 12 años en el conservatorio. Yo me dedicaba a otra cosa que no tiene nada que ver, al derecho, a recursos humanos, y el piano, es decir, no me ha servido para mi mundo profesional. Pero una persona que estuviera, por ejemplo, en el conservatorio durante 12 años, mientras estaba en el colegio, pues a lo mejor le daba una pista de mi organización, o incluso alguno de vosotros necesita tocar el piano. En el piano se utiliza con cada mano una partitura, y entonces mi cabeza estaba acostumbrada a leer 2 cosas a la vez. El desarrollo que genera también el tema de la música al reclutador le puede ser interesante. Entonces yo en mi currículum puse Conservatorio Superior de Música de Badajoz, 12 años, grado superior. Y sorprendentemente, todas las entrevistas, por mucho que fueran un despacho de abogados, me han preguntado por ese aspecto. Oye, cuéntame del conservatorio, fíjate. O sea, que es algo que también parece que a lo mejor un hobby o una afición no les resulta útil en el mundo laboral, pero sí que a los reclutadores nos puede hacer una imagen de cómo somos, ¿vale? También, por ejemplo, una persona deportista, una persona que dices, me encanta hacer deporte, me encanta leer libros, me encanta ver películas, eso también te define un poco como persona, y esas aficiones les puede interesar al reclutador, con lo cual pondría un apartadito de en mi tiempo libre me dedico o juego a fútbol, hago senderismo y leo novelas, ¿sabes? O sea, que esas cosas. Y luego algunos datos prácticos que quería enseñar también, como por ejemplo, disponibilidad geográfica. Si residís en Andalucía, pero os moveríais por toda España, pues pondréislo. Os moveríais por todo el mundo, pues disponibilidad geográfica internacional. Disponibilidad para viajar también, porque hay algunos puestos de trabajo que requieren el desplazamiento y visitar, por ejemplo, porque tengas un área que sea la provincia entera de Sevilla. Pues oye, pues a lo mejor tienes que mover por los distintos pueblos. Carnet de conducir y coche. También, si llegado el momento tenéis esa suerte de que tenéis vuestro coche, pues ponerlo, porque es interesante saber si esa persona pues cuenta con esta libertad de poder utilizar su propio vehículo, ¿vale? Y por supuesto disponibilidad inmediata. Una vez que ya comencéis ese mundo laboral, la disponibilidad inmediata es interesante, porque la gente cuando oferta una vacante para un puesto de trabajo es porque tiene esa necesidad y necesita que alguien se incorpore a ese equipo y a ese proyecto a corto plazo. Entonces, el poner esa nota de disponibilidad inmediata les ayuda a decir, oye, esta persona está realmente interesada en esta vacante. Recomendaciones sobre el currículum. Aquí os quiero decir una cosa que es importante. Podemos hacer un primer currículum que luego seguro vamos a ir modificando, vamos a ir actualizando. Y también quería deciros que un primer currículum recién terminado los estudios puede ser más general. Pero cuando ya veis algunas ofertas de trabajo a las que queréis aplicar con ese currículum se puede adaptar a la oferta. Quiero decir, si es una oferta de trabajo, pues como decimos, dedicada al cuidado de las personas mayores, pues a lo mejor queremos destacar más unas cualidades que vayan unidas a ese tipo de trabajo. Si es un trabajo muy tecnológico, pues queremos destacar más nuestras habilidades como innovadores, ¿no?
Entonces, bueno, en las recomendaciones, aquí lo que quería es que siempre, siempre, siempre destaquéis vuestra formación, ¿vale? Porque sois personas que están recién terminadas los estudios. Me han dicho que voy un poco mal de tiempo, me estoy enrollando. Estar siempre actualizado, ser siempre veraz, no meter alguna trola o alguna mentira que nos pueda quedar mejor, hacer quedar mejor, porque luego nos pueden pillar y ya se cae toda nuestra credibilidad. Y, por supuesto, fácil de lectura. Lo que hablábamos de visualmente, sí puede ser una página, breve, conciso, evitar que visualmente tengan cambios de letras. Sí que se pueden jugar con tabulaciones, negritas, cursivas, etcétera, pero visualmente que sea atractivo, ¿vale? Y, por supuesto, resaltar aquello que creamos que es nuestro valor añadido, nuestra cualidad que más nos va a diferenciar del resto, porque cuando recibimos muchos currículum nos vamos a centrar en aquellos que realmente nos han llamado la atención, ¿vale? Entonces, ese punto fuerte que tengamos lo tenemos que echar en valor, ¿vale? Vale. LinkedIn. Voy muy rápido sobre LinkedIn. LinkedIn es la red social donde se conectan profesionales, donde tú creas un perfil que es prácticamente un currículum online y donde todas las empresas pueden conocer. Ahí es importante el perfil actualizado, igual con las fotos que sean profesionales, utilizar palabras clave, un poco las ideas que he trasladado para el currículum, trasladarlo al perfil de LinkedIn. En LinkedIn, que muchos de vosotros también lo conoceréis, se hacen publicaciones, se hacen comentarios, es bueno estar activo, ¿vale? Seguir a algunas personas que nos resulten interesantes, seguir universidades, seguir empresas, publicar mensajes, ver una noticia que nos resulte interesante y publicarla para que veamos que estamos activos. Truquito respecto a los currículum. Hay muchas plantillas en Internet, ¿vale? Con distintos formatos y con distintos diseños que nos pueden ser útiles y podemos tomarlos como marco para empezar a formar nuestro primer currículum. Y aquí os pongo el tema de la carta de presentación, porque hay veces que en alguna de las vacantes que podemos ver ofertadas, aparte de simplemente hacerles llegar el currículum, podemos adjuntar una carta de presentación y lo veréis online donde pone carta de presentación. Y a lo mejor es una manera de encajar nuestro currículum con la vacante. Es decir, esto es lo que yo pido para esta vacante y este es mi currículum. Y ahora te defino a ti, reclutador, en esta carta de presentación, cómo mi perfil te encaja muy bien en esta vacante, ¿vale? Y en la empresa. Aquí os quería decir un ejemplo, simplemente visual. Veréis que el de Iván Cisneros es más visual por los colores, por las habilidades, por el tema de software, etcétera, que el de la izquierda, que es el mismo, pero redactado de otra manera. Visualmente, si yo soy reclutadora, a lo mejor el de la izquierda lo descartaría de primeras, sin embargo el de la derecha, pues me gusta porque entra por los ojos, me resulta más fácil de leer, ¿vale? Aquí otro ejemplo, este se ve un poco peor. Este me encantó. Este es uno que he visto que me gusta porque pone aquí skills y además las skills los pone como una barrita de conseguidas, más conseguidas, menos conseguidas, educación, work experience, awards, ¿vale? O sea que esto es un ejemplo que me gustó y estos son ejemplos visuales. Por ejemplo, también si te vas a dedicar al diseño gráfico, pues a lo mejor te gusta el currículum de Alba López. O si vas a ser fotógrafo, pues fíjate, el segundo de Robbie Bautista, pues a lo mejor. Y el tercero me parece también visual, pero como para un financiero, más o menos. Sin embargo, por ejemplo, las habilidades habéis visto que las ponen como por puntitos de logros, más conseguido, menos conseguido. Esto facilita mucho a la hora de recibir muchos currículum juntos y tener que decidir a quién vas a entrevistar. Las abilities estas de Bautista me encantan, porque pone todo como muy gráfico. También es destinado a qué vacante vas a aplicar. Y lo último, en las entrevistas de trabajo, en 2 minutos termino, Fátima. En las entrevistas de trabajo, siempre, siempre, siempre pensad lo que os quería decir al principio. Todo lo que nosotros podemos aportar al proyecto donde nos están entrevistando. No penséis cuando hacéis una entrevista de trabajo, que sé que os pilla un poquito lejos, que os están haciendo un favor. Por supuesto, hay que ser agradecidos en que nos conozcan, nos reciban y nos den la oportunidad de tener esa entrevista, por supuesto. Pero en el sentido de que no nos están haciendo un favor, es decir, que nos contraten en un sitio, no es que, ay, qué suerte he tenido, me van a contratar y gracias, que soy afortunado, que por supuesto, sino que tenemos que tener la sensación cuando vamos a la entrevista de, oye, todo esto es lo que yo puedo aportar. Es que yo tengo tales estudios, tal formación, tales cualidades, se me da fenomenal hacer esto. Soy una persona positiva, soy una persona que hago equipo, voy a crear súper buen ambiente de trabajo. Todo eso son virtudes que yo voy a aportar al proyecto, que ellos se van a beneficiar porque yo participe con ellos. Entonces, esa mentalidad te hace ir más seguro a una entrevista. Es decir, soy
como digo, la mejor versión de mí mismo. Voy a darlo todo en la entrevista y voy a demostrar todo lo que valgo para que ellos se den cuenta de que si me fichan y me contratan, el que gana al final es el proyecto, es la empresa, no el que gano soy yo. Por supuesto, yo también gano porque voy a participar de él, pero que voy a sumar a ese proyecto, voy a aportar a ese proyecto. ¿Vale? Esa es la mentalidad que quiero que todos tengamos cuando se presenta una entrevista de trabajo. Aquí, ¿qué consejos? Ya solo me quedan 2 slides. Solo me quedan 2 slides. A ver, los consejos para la entrevista. Cuando ya tenemos un super currículum, lo hemos empezado a mover por todo el mundo. Le hemos contado a todos nuestros conocidos, amigos y vecinos que queremos buscar trabajo, ¿vale? Y se lo hemos enviado, requete enviado, tenemos un LinkedIn precioso, hemos aplicado ofertas y de repente un día nos llaman y te dicen, te llamo de la empresa de recursos humanos de la empresa de tal. Ahí te entra un poco el pánico. Yo recuerdo la primera vez que me llamaron y empiezas a poner voz rara diciendo, ay, tengo que parecer muy serio, que no se escuchen ruidos, que no sé qué. El otro día me llamaron a mí de una empresa y estaba en el supermercado, con sinceridad, y entonces se escuchaba el Mercadona por de fondo. Le dije, discúlpame que no es el mejor momento, ¿te puedo llamar en 10 minutos cuando llegue a mi casa? Te quiero decir, es un poco por tener el punto de humor. Cuando recibamos esa llamada hay que intentar estar calmados y sobre todo recibir o captar la información que necesitamos saber. Nos van a decir, oye, pues hemos recibido tu currículum, estamos interesados en tener una entrevista, qué día te encaja para poder conocernos, etc. Ahí es importante, aparte de estar calmados y que estar en un momento en el que podemos hablar con tranquilidad, y si no es así, decirlo para encontrar el momento preciso, recopilar la información de qué empresa nos está llamando, qué persona nos va a entrevistar, qué tipo de entrevista nos van a hacer, si es una entrevista individual, si es una entrevista colectiva porque es una dinámica de grupo, si es una prueba de acceso o prueba de conocimientos, la fecha, la hora, si es online, si es presencial. Hay a veces que como estamos un poco nerviosos con esa primera llamada, pues tú dices, sí, sí, claro, sí, sí, hago la entrevista, sí, sí, cuando tú me... Y cuelgas y dices, no me he enterado de la mitad de las cosas, es que no me he enterado ni de qué día me había dicho. Entonces, es importante el estar calmados y el recopilar esa información, ¿vale? El saber fecha, día, hora, tipo de entrevista, qué vacante, porque a lo mejor has aplicado a un montón de vacantes. Imagínate que has mandado 5 currículums y te llaman de una y ahora tú dices, por una voz, ¿cuál será? ¿La empresa tal? ¿La empresa cuál? Entonces, pregunta, si ves que no te sientes con toda la información, pregunta y dile, ¿de qué empresa, perdona, me llamabas? La dinámica o la entrevista será individual, será una dinámica, tener toda la información. Una vez que sepamos todo, es importante, si no lo hemos hecho ya, investigar sobre la empresa que nos va a entrevistar, redes sociales, la web, sobre la persona que nos entrevista, incluso si vemos que mi currículum se puede adaptar, aunque ellos ya tengan mi currículum inicial, pues dar un currículum adaptado o una carta de presentación. Preparar, por ejemplo, de cara a la entrevista, qué preguntas me pueden plantear y qué respuestas les voy a ofrecer. Hay algunas preguntas que pueden ser más comprometidas cuando te pregunten, oye, ¿cuáles son tus puntos débiles? ¿Cuáles son tus áreas de mejora? Que no te pillen en blanco, que tú digas, oye, pues en mi caso yo decía, pues creo que soy una persona demasiado perfeccionista y esto algunas veces pues es un punto débil. Intentar también camuflar un punto débil como una virtud, es decir, para que no parezca, oye, pues soy un desordenado. Esto nunca lo diría en una entrevista de trabajo, ¿no? Pero el exceso de perfeccionismo que yo me puedo decir me puede ser un punto débil en algún aspecto, ¿no? Entonces, eso es una de las respuestas que tenemos que llevar preparadas a la entrevista. También, por ejemplo, llevar dudas, llevar preguntas que plantear, porque nos van a decir, oye, ¿quieres saber algo de nosotros? ¿Quieres saber, tienes alguna duda? Y ahí tenemos que tener algo preparado, no podemos quedarnos un poco en blanco, ¿vale? Una pregunta muy habitual de las entrevistas es, háblame de ti. El háblame de ti tampoco nos puede bloquear. Tenemos que hablar con nuestras propias palabras de cómo somos, lo que hemos visto al principio de orientación vocacional, y de hacer de una manera amena el discurso de lo que hemos puesto en un currículum. No leer el currículum letra por letra, sino contarlo con nuestras propias palabras, ¿vale? Y a lo mejor desarrollar un poquito, si decimos en verano estuvimos en no sé dónde o trabajé en un campamento, pues contar qué habilidades hacías, qué funciones, qué rol, etcétera, ¿vale? Por supuesto, cosas muy lógicas, la vestimenta, ya sea online o ya sea presencial, puntualidad, siempre, siempre, siempre. Saludar con muchísima educación, sonrientes, agradeciendo, como hemos dicho también, la oportunidad de que nos conozcan. Tengo otros consejos. Llamar al entrevistador por su nombre, un lenguaje corporal expresivo pero no exagerado, mirando a los ojos. La dificultad de hacerlo online, el tema de interactuar personalmente es más fácil porque llega más a la persona cuando una entrevista es personal. A mí me encanta hacerla siempre personal si es posible, ¿no?
También saber escuchar lo que nos dice el entrevistador, no interrumpirle nunca, hablar de forma clara y concisa y no titubear o dar rodeos si no sabemos una respuesta, ¿vale? Por supuesto, sinceridad, igual que en el currículum, ser una persona amable, humilde. A mí, en mi último puesto de trabajo me preguntaron si me consideraba una persona humilde. Esa pregunta fue una de las que me hicieron. Y, por supuesto, mostrar mucho entusiasmo por la empresa, por la vacante, por el proyecto, para que se demuestre que realmente tenéis todo vuestro interés en participar en ese proyecto, ¿vale? Y luego aquí ponía, por supuesto, tras la entrevista, poder enviar un mail de agradecimiento por la disponibilidad y el tiempo que se hayan dedicado, contactar incluso a la persona por redes sociales, conectar por LinkedIn con esa persona y, sin ser muy pesados, también interesarse por cómo va avanzando el proceso, ¿vale? Preguntéis en qué periodo se tomará la decisión y poder preguntar durante ese tiempo. Os he dicho muchas cosas a lo mejor y no sé si os he aturullado, pero quería contaros todas estas cosas. Y ahora, Fátima, tú me dices si puedo poner un vídeo de 3 minutos o ya vamos a preguntas, como veas. Yo creo que es mejor que vayamos a preguntas, que nos digan ellos si tienen alguna duda de todo lo que has contado y les pasamos ahora el enlace para que vean el vídeo en un ratito. Así que nada, abrimos oportunidad para preguntar, alguna duda, alguien. Los chicos de Altasierra que los ven muy callados. Esto de vernos las caras. Pilar, María Dolores. Yo quiero preguntar si nadie pregunta. Esto es defecto mío. Nosotros ahora, no ya la generación nuestra tanto, sino como la de los estudiantes que participan en iGrow Labs, se tienen que enfrentar también a otro reto, que son las redes sociales. Vosotros, esto es una pregunta que te hago directamente, María, ¿Sí? como responsable de recursos humanos, ¿miráis las redes sociales de las personas que entrevistáis? ¿Miráis el Facebook, el TikTok, el Instagram? A ver, personalmente a mí no me gusta, ¿vale? Mirarlo, porque es como invadir un poco la privacidad de las personas, ¿vale? Me gusta mirar las redes profesionales. Ahora, si yo pienso en todos los tipos de reclutadores que hay y tuviera que dar un consejo de amigo o de familiar, sí que os diría que cuidaseis mucho, mucho, mucho las redes sociales privadas, que aunque creáis que no tienen nada que ver con vuestra carrera, si están abiertas, todo el mundo tiene acceso a ver el contenido de vuestras publicaciones, no solo de fotos, sino de comentarios, de noticias que hayáis compartido, por supuesto, por ejemplo, ideas políticas, ideas religiosas, etcétera, cosas que forman parte de la privacidad y a mí personalmente no me gusta investigar ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni cosas de estas, porque creo que es mejor dar la oportunidad a la persona de conocerla personalmente. Pero sí que a nivel consejo familiar, por así decirlo, o de amistad, os diría que no solo para el mundo laboral, sino en el mundo en general, las redes sociales son muy buenas para unas cosas, pero también tenemos que saber que pueden ser peligrosas para otras o que esa información que volcamos en la red es de todos, pasa a ser no nuestra, sino de todo el mundo. Entonces, una foto de fiesta con nuestros amigos, ahora por desgracia, pues el tema de fiestas está más limitado, pero en una actitud, yo qué sé, subido encima de una mesa bailando, que es una tontería. Pues a lo mejor lo hicisteis una vez en la vida, pero como está publicado y esa persona no os conoce, ve esa imagen y se hace una idea de vosotros que no es la real. Entonces, no sirve de nada, por mucho que sea gracioso y que vuestros amigos os vayan a ver esa foto divertida, porque os puede perjudicar de cara a una idea preconcebida que no es la real. ¿Vale? Sé que hay muchos reclutadores que sí lo miran. Yo personalmente os diría que no lo hago. No sé si te contesta la pregunta, Fátima. Sí, sí. Pero podría dañar, ¿no? O sea, a la hora La de imagen centrarse en sí. vuestro trabajo. Sí. Tener en cuenta el Está TikTok. claro que nadie se hace fotos, que también esto es lógico, ¿eh? Nadie se hace una foto en Instagram estudiando unos apuntes y la cuelga porque no tendría sentido. Pero no es lo mismo poner una foto jugando un partido de fútbol o en la naturaleza o pueden ser divertidas, pero algunas fotos que son actitudes no recomendadas publicarlas, no solo para un trabajo, sino para que toda la sociedad te vea en alguna actitud. Mi punto de vista es que tengamos cuidado. Y ahora te quería preguntar otra cosa. A la hora de afrontarte también al seleccionar un currículum, ¿qué pesa más, la formación o la experiencia profesional? Depende de la época en la que estemos hablando. Ahora, para un primer puesto de trabajo, la formación. La formación y el expediente también se mira. Pero debo decir que el feeling que a mí me dan las personas en la entrevista me pesa mucho a la hora de valorarlos, muchísimo.
el saber escuchar, el ver la inquietud, ver las ganas, ver la motivación, la pasión que le ponen a encontrar ese, o que ellos vean que es su futuro y es su orientación vocacional, lo tengan clarísimo, que quieren trabajar en ese puesto, me gusta mucho. Y eso me gusta siempre, o sea, recién terminada la carrera y ya con años de experiencia. Y luego, una vez que ya empiezas tu mundo profesional, es verdad que el tema estudios queda más aparcado porque está más lejano en el tiempo y la experiencia profesional, pues a lo mejor empieza a pesar un poquito más. En un primer momento, la balanza diría que pesa más el estudio a la experiencia laboral y según van pasando los años se va nivelando la balanza y luego pesa más la experiencia profesional que el estudio. ¿Y qué pasa si contratas o estás mirando el perfil de alguien y después descubres que te ha mentido? Que ese currículum tenía algo que era falso. Me ha pasado muy pocas veces, pero no, me ha pasado, gracias a Dios, cuando me ha pasado a mí ha sido en el proceso de selección. No me ha pasado que ficha a alguien y una vez que ya esté dentro de mi empresa sea un fraude, entre comillas, lo que me ha contado. Y la verdad que lo pasa peor casi la persona que estás entrevistando que tú misma. A mí el papel de mala nunca se me ha dado bien. Y cuando tengo que decir alguna cosa que no me gusta, quiero que esa persona la que se sincere y me lo diga. Es decir, el inglés no es muy fuerte, pero me pongo a preguntarle sobre algo que me ha dicho que conoce o que sabe y veo que no tiene ninguna experiencia y le diría, ¿quién te ha dicho que pusieras esto en el currículum si no es real? Simplemente porque pensaste que te podría abrir puertas, porque el consejo o la idea de donde la hayas cogido no te ha servido para nada. Te ha echado por tierra o ha desmerecido todas las otras cualidades o aptitudes que tú puedas tener. Es decir, mentir en un currículum, aunque sea una tontería, es decir, voy a decir que he hecho, yo qué sé, voluntariado y es mentira. Tonterías, no te digo ya que te pongas un 10 en una nota que tuviste un 7, digo tonterías. Me demuestra y me da una respuesta de tu personalidad que hace que pierdas el valor de todo lo positivo que puedas tener. No sé si alguno de vosotros quiere preguntar alguna cosita, ¿os animáis o no? Que os veo muy callados a todos. Soy yo, sí. ¿Nada? Pues vamos a terminar aquí, si os parece, pero antes queremos daros estoy sonando el timbre aquí. Quiero dar las gracias a todas las empresas que colaboran con iGrowLab, que son ACESUR, Fundación Grupo ACRI, ISUR, IDRAL, Fundación Cajasol, la Fundación Telefónica, ESIC y Greening, por su apoyo a nuestra iniciativa y sobre todo a ACESUR y a ICTC por hacer posible este concurso. María, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Ha sido un placer. Yo he aprendido un montón. Espero que nuestros alumnos interesante y aunque no hagáis preguntas, cualquier cosa, vamos, Fátima tiene mi contacto, me podéis escribir mails, e incluso llamar o lo que sea, y os aconsejo ver ese enlace que os he puesto de YouTube, que es una cosa que me encanta. Eso lo vamos a mandar ahora todo, lo mandamos por el grupo de WhatsApp para que lo tengan los profesores y podáis ver el vídeo y aprovechar el ofrecimiento de María, que lo del currículum lo vais a tener que hacer antes o después siempre y viene muy bien. Muchísimas gracias, María, ha sido muy práctico todo, me ha encantado. Y nosotros nos vamos a ver el próximo 25 de marzo, esta vez con 3 empresarios de alto nivel que nos van a hablar de sus trayectorias profesionales. Estamos esperando algunas de las fichas que todavía no las tenemos, que sigáis todos adelante con vuestros proyectos y muchas gracias a todos. Feliz miércoles. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Me alegro que os haya gustado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.